la calidad de las auditorías que realiza. Entrevistado por los periodistas Edith Febles y Germán Marte en el programa El Día, Yanel Ramírez, presidente del organismo, asegura que hay problemas en la aplicación de la metodología para hacer los estudios. El problema ha sido mala planeación, no se sincerizan los tiempos que realmente van a requerir la realización de una auditoría. Ramírez acusó al Pleno de la Cámara de Cuentas de realizar maniobras que violan el derecho a réplica de los funcionarios auditados. Si yo me hubiese dado cuenta de eso, no me meto en eso. ¿En qué consiste no ese? Perdón, eso es muy irrelevante lo que usted acaba de decir. Sí. Si usted hubiese un preso sabido, de confianza. ¿qué le hace? ¿Usted se considera un preso de confianza? Claro que sí. Tengo que hacer, en muchos casos, lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley. Explicó que fruto de las supuestas violaciones a los procedimientos, emitió un voto disidente. Un voto disidente histórico. Primera vez en la historia de la República Dominicana que el informe al Congreso es contentivo, no de un solo voto, no de un voto disidente como el caso mío, de dos. ¿Usted? Porque adicional al mío y del propio presidente. Y del propio presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la metodología que se puso en práctica para auditar las cuentas generales y nacionales del país, los procedimientos no van de conformidad ni a las buenas prácticas del ejercicio de la auditoría, porque nosotros somos auditores, y mucho menos a lo que establecen las normas internacionales de auditoría. El presidente de la institución sostiene que parte de la mala calidad y la baja producción de las auditorías obedece a los técnicos encontrados de la pasada gestión en el organismo. Hemos querido nombrar personal de alto nivel para que nos ayuden en la estructuración. Ha pasado que luego de haber nombrado algunos, después en plenos ilegales, Muy importante lo han dejado sin efecto. Además del presidente, los miembros del Pleno son Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta, Tomasina Tolentino de Mackenzie, secretaria, y los miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña. Otro de los problemas que enfrenta la Cámara de Cuentas está la acusación por supuesto acoso sexual contra el presidente Yanel Ramírez por parte de dos empleadas del Departamento de Auditorías. Rafael Lara, CDN. Muchísimas gracias a Rafael Lara por esta importante historia y precisamente para dar seguimiento a raíz de las revelaciones hechas por el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Ramírez, quien dijo sentirse como un preso de confianza de su posición por tener que hacer lo que diga el Pleno aunque esté en contra de la ley. Legisladores favorecen el inicio de un juicio político a todos los miembros del organismo. Nuestra compañera Yarilis Calcaño nos amplía en el siguiente reporte. ¿Usted se considera un preso de confianza? Claro que sí. Tengo que hacer, en muchos casos, lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley. Son las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas que han vuelto a poner a ese órgano no solo en el escrutinio público, sino también en la mira del Congreso, poder con la facultad para destituir a sus miembros. Ya la Cámara de Cuentas hemos tenido demasiado ruido y yo diría a ellos, al Pleno, que no sería como se habla de la destitución de uno, sino de la destitución de todo el Pleno. Y es que a juicio de legisladores de distintos partidos, la gravedad de lo dicho por Yanel Ramírez en una entrevista, sumado a la situación de ingobernabilidad que impera en esa institución, amerita que el Congreso actúe. Lo que debe ser es que ellos vengan aquí, si es necesario, interpelar la función de la Cámara de Cuentas en su conjunto y que nos den explicación de qué está pasando. Aparenta que hay un desastre. Yo creo que el Congreso Nacional tiene que intervenir. El funcionario dijo sentirse atado al cargo y que de haber sabido cómo se manejan los asuntos en esa entidad, no habría asumido la posición. Si él es un preso de confianza, entonces yo creo que debió hasta renunciar. De acuerdo con Ramírez, la Cámara de Cuentas realiza apenas un promedio de 10 auditorías por año debido a los problemas existentes en esa institución. Yarilis Calcaño, CDN.
Definitivamente, Piqui se extiende. Gracias a Yarilis Calcaño también por este reporte. Nuestra querida Albanelli tiene un invitado muy especial para continuar con esta cobertura sobre la Cámara de Cuentas que ella va a presentar a continuación. Así es, hoy nos acompaña una persona que yo quiero mucho personalmente y que conoce muy bien de estos temas. Fue parte de un juicio político a raíz de su posición como presidente de la Cámara de Cuentas, todos los conflictos internos que había en este organismo, pero la gente necesita entender por qué pasan estas cosas, qué es lo que debería ser una Cámara de Cuentas, qué hace una Cámara de Cuentas y quién mejor. Y qué libertades tiene su miembro para accionar internamente en contra y a favor de alguien. Exactamente. Andrés Terrero está con nosotros para hablarnos de eso y también tendrá que decirnos cómo ha sido su vida después de eso, porque hay que entender un poco al ciudadano también. Muy buenas tardes, licenciado, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos ustedes, a los amigos oyentes. Me alegra mucho estar aquí en CDN Radio. Siempre he tenido buenos amigos. Tú eras de nuestra compañera, Juan Carlos también. Nere más mayorcita. No, y lo entrevisté en Top Sí, Latina, en Mañanas Latinas, Sí, correcto, hace un tiempito, correcto, claro sí, que hace un sí. tiempecito. Pero estamos bien, gracias a Dios, y agradezco mucho a CDN, a nuestro amigo Manuel Estrella y Félix García, que son mis amigos hace muchos años. Entonces, ¿de qué? Empecemos por lo básico para el oyente. ¿Qué es la Cámara de Cuentas? ¿Qué es la Cámara de Cuentas? Bueno, la Cámara de Cuentas es la institución superior de fiscalización de un Estado cualquiera. ¿Existe en todas partes del mundo? En toda parte del mundo se puede llamar Cámara de Cuentas, Tribunal de Cuentas, Contraloría de la República, Tribunal Superior, pero siempre hay obligatoriamente una entidad superior de fiscalización. Pero aquí tenemos Contraloría y tenemos Cámara de Cuentas. Correcto, pero la Contraloría es el órgano del control interno del Poder Ejecutivo. ¿Y la Cámara? La Cámara de Cuentas es el control externo del Estado Dominicano. O sea, es como quien ve el Estado desde fuera y su manejo y su ejecutoria económica. Es lo que pasa con el sector privado también. El sector privado tiene unos auditores internos que los y paga, hace auditorías externas Sí. para Perfecto. Sí, pero la pregunta es buena para aclarar. O sea, la Cámara de Cuentas audita a cualquier entidad del Estado y cualquier entidad privada que haya tenido algún contrato o tenga alguna relación con el Estado dominicano. Tiene facultad privada. Por eso las ONG también la Cámara de Cuentas la puede auditar. Perfecto. Y la Contraloría de la República, para que quede claro, porque hay mucha gente que tiene confusiones, es el auditor interno del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, nombra el Contralor para auditar a lo interno o para crear los procedimientos y normativas de su poder, Poder Ejecutivo. ¿Okay? Por eso, una vez la Contraloría de la República quería auditar la Junta Central Electoral y no podía, no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene facultad para eso. Porque ¿qué tipo de organismo es la Cámara, es la Junta Central, que la Cámara de Cuentas no tiene poder para intervenirla, auditarla y revisar sus ejecutorias? Claro, la Junta Central Electoral, igual que la Cámara de Cuentas, son poderes especiales del Estado. Poderes especiales del Estado. En paralelo. Es decir, que la Cámara de Cuentas no puede auditar la Suprema Corte de Justicia. Sí, la Cámara de Cuentas sí, a todos. La Cámara de Cuentas es el poder de los poderes. ¿Qué otros poderes especiales? No, a todo el mundo. Ajá. Pero entonces ustedes me dicen que no pudo. No, la Contraloría dije. La Contraloría. Porque su rango de acción es solo Poder Ejecutivo. Solamente. Ok. Entonces, ¿cómo está compuesta la Cámara de Cuentas? Bueno, actualmente está compuesta por 5 miembros que se escogen de una escogencia indirecta, una elección indirecta del Senado de la República, por una terna que manda la Cámara de Diputados. Son 5. Cuando yo era presidente éramos 9. De esos 5, el mismo Senado de la República escoge un bufete directivo, que es un presidente, un vicepresidente y un secretario. Ese bufete directivo, según la ley, puede durar 2 años. Pero no es que van a sacarlo a 2 años, sino que puede ser movido. O sea que hay una oportunidad en este momento. ¿Y el presidente también? El bufete directivo, los completo, 3. No los 5, sino los 3. Los 3 porque son los que son el bufete. O sea, eso quiere decir que el presidente puede ser hoy designado como vocal. ¿Pero no hay precedentes de eso? Sí, lo ha habido, sí lo ha habido. O sea, una oportunidad lo hubo. Puede ser removido y quedarse dentro del mismo consejo. Claro, porque está electo por 4 años. Ok, pero a los 2 años hay una posibilidad. Puede cambiar. No es que lo hace el Senado automáticamente, sino que puede cambiarlo. ¿Cómo trabaja ese consejo? O sea,
¿cuáles son sus prerrogativas y cómo los distribuye? Por ejemplo, cada cuánto hay sesiones, ¿para qué sirven esas sesiones? Porque quizás son de las cosas que no sabemos, señor Terrero. Las sesiones son semanales. Puede ver que sea otro ritmo, dependiendo de lo que decida el Pleno. La autoridad máxima es el Pleno. Oiga bien. Los 5 en conjunto. La autoridad máxima es el Pleno, no el presidente. Y ese es uno de los problemas fundamentales que tiene la Cámara de Cuentas actual y las que han pasado, incluyendo la mía, que martillamos bastante tiempo para que eso se modificara y no ha sido así. Una irresponsabilidad política de los congresos dominicanos para no resolver un problema que lo conocen y que siempre están advertidos. Yo me imagino que el presidente actual de seguro que ha ido al Congreso a explicar estos problemas. Como lo hice yo con mucha oportunidad. Precisamente yo le iba a preguntar esto justo antes de que Juan Carlos le hiciera la pregunta de la escogencia y de esa terna que envía la Cámara de Diputados y que luego es, ¿quiénes son esas personas? ¿Cómo llegan? ¿Y cómo se seleccionan para llegar? Es algo que es político. Es político. Entonces, si es político, ¿qué es o sea, nos preocupa? Nos preocupa como ciudadanos que sea una selección por dedo, por estrategia. Miren, es una pena porque es un órgano eminentemente técnico escogido por un órgano político técnicamente. La política interfiere en elegir un órgano técnico. Ahora, esa comisión que se crea en la Cámara de Diputados son por diputados, los que estén ahí, ¿verdad? Bueno, pues hay diputados que son financistas, hay otros que no, pero son los diputados, 10, 12 diputados que cogen ahí y se sientan para evaluar a cada una de las personas y le dan 5 minutos para evaluarlo. ¿Qué comisión es la que se encarga de eso? Una subcomisión que nombra la Cámara de Diputados. Que se crea para eso. Para especial, eso. Y uno de ellos es el presidente, ¿verdad? Pero yo creo que en la mayoría no saben de Cámara de Cuentas. Por lo menos la historia me dice eso. Y esos señores, en 5 minutos que le dicen al señor que explique, el que esté ahí en la silla, tienen la capacidad, son genios para determinar que esa persona está apto o no apto para ser. Sin haber leído los currículos. No, nada. Y además reciben preguntas por los teléfonos. Ay, Dios mío. O sea, preguntan de tal cosa. O sea, lamentablemente, eso es así. Desde el Génesis va mal. Claro, además, déjame decirle algo. Ahí yo creo que se entrevistaron 200 personas. Y de esas 200 personas se escogieron 25. Y de los 25 les puedo yo asegurar que había más de 50 que calificaban mucho más que los que estaban ahí. Ok. Técnicos de contabilidad y de auditoría que la Cámara de Diputados, esa comisión, decidió no ni siquiera incluirlo en los 25. ¿Qué beneficios recibe los miembros del Consejo, señor Terrero? Los miembros de la Cámara de Cuentas. De la Cámara de Cuentas. Bueno, el salario no sé cuánto es ahora, pero tienen un salario, un beneficio de combustible, tienen una escolta que la consigna, pasaportes diplomáticos, seguro internacional, y etcétera, etcétera. ¿Qué puede haber? Yo creo que eso es. Ahora, yo no sé cuánto es el salario. Que en total serían unos 300, 400 mil pesos. No, pero más. Pero es poco para un auditor externo. Sí, pero más. En esos 5 minutos no se pudo determinar si ese era un excelente auditor. No, pero también lo que estamos tratando es un poco de ver por qué una persona, por qué 200 personas. Más el cargo. ¿Por qué 200 personas estarían interesados en pertenecer a un problema? Bueno, vamos a decir que hay mucha gente que conoce la institución y quiere aportar para cambiar. Hay muchos que andan buscando un salario, un empleo. Y por eso creo que los gobiernos, no me refiero a Luis Abinader, que está incluido, no hacen el cambio fundamental que requiere la entidad y disminuyen la cantidad de miembros, porque entonces serían, si tú pones que son 3, son 2 menos, no, es una si cuota es uno son 4 menos, compañeros, amigos, relacionados, y lamentablemente no puede ser así. ¿A usted le parece correcto los 9 que eran cuando usted era...? No, definitivamente que no, y yo lo planteé en el 2007, estando como presidente en funciones, hicimos una propuesta al Congreso Dominicano para modificar la ley. ¿Cuánto usted cree que deberían ser? 1. Un presidente, no, un director. Como la Suprema, como la Procuraduría. Un director y que tenga un equipo que trabaje. Un presidente se llamaría Auditor General de la Nación, con un equipo de técnicos pesados, bien técnicos,
y hacer el trabajo para tú poder tener gobernabilidad. ¿Cuántos presidentes? Porque al final es eso. Hablen un poco de la gobernabilidad, porque es lo que uno ha visto y en las cartas que han mandado las damas que están dentro del consejo, es que Janel del pleno, exacto. Janel se cree que es el jefe, así mismo lo dijo Tomasina. Janel es el presidente, Janel cree que es el jefe, que todo hay que hacerlo como él diga. Pero esto es un pleno, pero lo escriben y lo dicen. No, y el mismo señor Terrero nos ha dicho que el pleno es la figura principal. ¿Cómo conseguir gobernabilidad cuando no hay una cabeza prácticamente? Eso es la ley. La ley está mal. No hay gobernabilidad y el presidente lo dice y yo lo dije y es así, porque como la máxima autoridad es el pleno, es la mayoría del pleno. Si en este caso son 5, la mayoría son 3. Si esos 3 deciden que una cosa no se va a hacer, no se va a hacer, aunque el presidente diga que se va a hacer. Entonces, el presidente de la República tiene sus funciones, lo dice la ley, pero esas funciones están supeditadas a que el pleno apruebe. ¿De la República o de la Cámara de Cuentas? De la Cámara de Cuentas. Perdón, usted dijo de la República. No, perdón. Todo. El presidente de la Cámara de Cuentas no puede hacer nada por sí solo. Y de hecho, déjeme decirle algo muy importante. Y yo creo que, como dicen los americanos, un benchmark sería bueno la Junta Central Electoral para compararla. La Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas son 2 organismos, como dije, especiales, ¿verdad?, del Estado. Y más o menos con una composición parecida. Y no es igual. El presidente de la Cámara de la Junta Central Electoral tiene poderes que no tiene el de la Cámara de Cuentas. Entonces, mira qué pasa. Si el presidente de la Cámara de Cuentas decide, vamos a suponer, que él ve que hay un bloqueo y decide lo que alguien me recomendó a mí, Terrero, mira, no convoque el pleno más. Y olvídate, dale para adelante eso. Digo, es que tú no conoces la ley. La ley no dice eso. Si yo no convoco el pleno más, no tiene ejercicio, no tiene como ejercicio. Pero ¿sabes qué pasa? Se tranca la operatividad de la Cámara de Cuentas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Pero por qué se tranca la operatividad? Porque los cheques de la Cámara de Cuentas los firma el bufete directivo. Única y exclusivamente. El presidente, son 3 firmas, 2 de las 3. El presidente, el vicepresidente y el secretario. Si esos 2 están en contra del presidente, no hay firma. No hay firma. No se trabaja. No hay firma. No hay una firma de un director financiero, un administrativo, no. Eso lo dice la ley, el reglamento de la Cámara de Cuentas. Esa ley es una retranca. Y esa ley nosotros propusimos, y después que salimos de la Cámara de Cuentas, lo dijimos en el juicio, vamos a llamarle juicio político, entre comillas, porque ese juicio que están diciendo ahora, no hay garantía para que la gente pueda salir absuelto. Y yo creo que cuando tú vas a un juicio es, o te condenan o sale. Entonces, en el caso mío no fue así. Usted le toca, usted o lo condenan o se va. Y no puede ser. Entonces, en el caso específico de esto del presidente, el presidente, si decide hacer algo y el pleno dice lo contrario, no se puede hacer. No se puede hacer. En términos de la ejecutoria, estamos hablando con el licenciado Andrés Terrero, expresidente de la Cámara de Cuentas y un versado y acucioso administrador de empresas que conocemos desde hace muchísimo tiempo. En términos de la ejecutoria, digamos, ¿cómo cursa la ejecución de una auditoría que sale, que se determina, que se necesita, que debe hacer la Cámara de Cuentas? Y de paso, ¿con cuántas personas cuenta este organismo? Antes de eso, ¿reciben presión política los miembros de la Cámara de Cuentas? No sé si ellos reciben. Yo nunca recibí presión política. Nunca yo recibí presión política de nadie. Más, yo no acepto presión política. Ni la sugerencia de una auditoría para determinar a alguien de darle un tablazo a alguien. Andrés, ayúdame ahí, que tú sabes que ese procedimiento no. Las auditorías son sistemáticas. La gente me conoce a mí, Conmigo eso no va, Nosotros tenemos que presentar impuestos, declaraciones juradas a tal fecha. Las auditorías son así de la Cámara de Cuentas, que son cíclicas a cada... Son cíclicas. O sea, sí, hay un programa de auditoría anual en lo cual ustedes... No son nada más por ir mandar gente a la justicia. No, pero también la gente puede pedir. Ahí vuelvo. O sea, el pueblo puede decir... Sobre mi pregunta. Mire, yo quiero que auditen la Junta Municipal y tal cosa. Y la Cámara evalúa eso. O sea, la Cámara de Cuentas hace un plan de auditoría anual y lo hacen en base a lo que son sus planteamientos, digamos que la auditoría de impacto, que serían las entidades que tienen mayor presupuesto en el Estado, y auditoría recurrente o lo que fuere, pero ya una decisión del Pleno. Más lo que venga de fuera, que ellos puedan evaluarla. ¿Cuántas personas hacen ese trabajo? No, eso depende, porque depende de la entidad que vayan a auditar. Eso igual como en sentido general, ¿cuántos empleados tiene el que tiene? Yo no sé cuánto tiene exactamente ahora. Pero en ese momento. Pero cuando yo era presidente habíamos como 600 empleados. ¿Y auditores?
como 250. Sí, claro. ¿Es suficiente con eso, señor Terrero? No. Y además el problema no es la calidad, sino no la cantidad, sino calidad. Tiene que haber calidad extrema. Calidad certificada. Certificada para poder hacer un trabajo de calidad. A veces nos da la sensación a nosotros desde el público, desde los bleachers, observadores del juego político y gubernamental, nos da la sensación de que estamos de que las auditorías se hacen con la intención de, ahí está Donald Guerrero, ve e investígalo para que tú veas, que se va a sacar. ¿Es así, señor Terrero? ¿O es sencillamente que esas son las que se hacen visibles y mediáticas? No, el sabor de la gente lo que dice es que la Cámara de Cuentas puede ser un organismo para ir a buscar donde hay. O a tratar de ver, dice la gente, no debe ser así. Y no creo que sea así. Ahora, ¿qué pasa? El Ministerio Público, como el órgano del Poder Ejecutivo, que no es independiente, que es el que lleva a cabo la política de criminalidad, ¿verdad? Puede pedir a la Cámara de Cuentas en cualquier momento: yo quiero que usted me haga una auditoría de tal proceso. Lo puede pedir. Y la Cámara de Cuentas tiene que evaluarlo eso y ver en su plan de auditoría cómo eso puede caber. Ahora bien, yo creo que la lógica le dice a uno que si el Ministerio Público está pidiendo una auditoría en particular, debe hacerse. Porque por algo lo está pidiendo. Ahora, no es que la Procuraduría me va a decir a mí, ¿qué hace? Yo quiero que esa auditoría termine de esta forma. Jamás. Claro. Jamás. Esa auditoría no puede terminar de una forma. Va a terminar de la forma que es, sin presión, y ni siquiera con el tiempo, porque la gente dice, la queremos para pasado mañana. No, pero eso no es así, esto es un procedimiento, hay unos procesos, y eso que hablan también mucha gente de maquillaje de auditoría, eso también es muy difícil. Casi siempre la oposición o el afectado que dice lo del maquillaje. Bueno, pero el afectado tiene una oportunidad, cuando le mandan el borrador de la auditoría, pues se le manda con tiempo, tiene derecho a defenderse y a mandar una carta, que es sus réplicas, sobre cada uno de esos puntos. Y si esos puntos en particular la Cámara de Cuentas no lo toma en cuenta, dice un artículo de la ley, que creo que es el 25, si mal no recuerdo, que cuando no hay discrepancia entre el auditado y el que audita, la discrepancia hay que ponerla en el informe. O sea, lo que yo dije, que no estoy de acuerdo contigo como Cámara de Cuentas, tú tienes que ponerlo íntegramente en el informe. Transparencia total. Claro, para que el tercero imparcial que lee el informe diga, pero mira, o el histórico. Arbelo dijo que no era así por tal cosa. Si no le hicieron caso, pues por otra cosa, ¿verdad? Pero debe ser así. ¿Qué está pasando actualmente, señor Terrero, en la Cámara de Cuentas actual? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su composición? Porque se ha dicho mucho de que estas dos señoras, estas tres señoras, lo están haciendo por un asunto político partidarista, de alguna manera, con la intención de, en buen dominicano, fuñir, joder al presidente. No, yo no creo que sea hablemos así. Un poco de la composición, del origen de estas personas, del origen político de estas personas y de cuáles serían las razones por las que estas damas están haciendo esto. Yo prefiero hablar del origen técnico de las personas. Okay. Porque no conozco la interioridad de cada uno. Pero miren, déjenme decirle que es una pena lo que está ocurriendo, porque esta ha sido la primera Cámara de Cuentas, la primera, que tiene en su composición una mayoría absoluta de contadores públicos. Dentro de los 5, 4 son CPA. 4. Solamente hay un abogado, que es el señor Mario Arturo Fernández que de Burgos, Santiago. O sea, oigan que esto, llegó ahí por la Marcha Verde. Exacto. Qué bueno, ojalá se lleve. Activista social. No, que ha hecho activista social. Que ha hecho a partir de ese criterio. Le pagaron el favor de no, pero es que no está mal. En esa parte yo estoy de acuerdo con Nereida. A mí no me parece mal que precisamente quien protestó por lo mal hecho vaya a los espacios donde hay que hacerlo. Ahora, ¿cuál ha sido su ejecutoria? Mi pregunta. Seguimos. Yo creo que él es un 4 contadores públicos. Y un abogado. Yo creo que él es un buen abogado. Él es un buen abogado. Ahora, también es necesario tener un abogado dentro del pleno. Sí. Pero entonces, ¿cómo es posible que 4 contadores públicos, que son técnicos de la materia, 2 más 2 son 4. El presidente dice que algunos parece que no son auditores, sino contadores, pero deberían ponerse de acuerdo técnicamente. Claro. Eso no ocurrió conmigo. Yo tenía 5 abogados y 4 contadores, lógicamente, pero yo no estoy en desacuerdo que el tema de lo político, porque yo creo que es la independencia profesional. Ahora él le ha ido mejor en la parte electoral, recuerde. No le fue bien en la Cámara de Cuentas, pero ahora en la parte electoral le está yendo bien. Bueno. Usted dice, deberían ponerse de acuerdo técnicamente, pero da la sensación desde aquí, desde lo que uno lee en el periódico, que el asunto no es técnico.
No, según lo que dijo el presidente ayer, él habla de problemas técnicos. Pero puede haber problemas personales. Pero lo que lo destapa es un asunto de una denuncia de acoso. No, eso vino después. Eso vino después. No, eso vino después. Eso vino después porque los problemas comenzaron con una comunicación formal que hizo una de las señoras, creo que la Mackenzie. La Mackenzie. Y mandó al Congreso alegando que el presidente precisamente se sentía por encima de todos. Exacto. Y no puede ser así. Primero, tú eres el presidente, ¿verdad? Y yo lo fui. Pero tú tienes que ser humilde y tienes que entender que el pleno es el que manda. Yo lo entendí, lo supe hoy y ya lo entendí. Correcto, la ley dice eso. Lo que hay que hacer es abogar para cambiar la ley. Ajá. Y para cambiar la Constitución de la República en ese punto, que siempre se cambia para el tema de la reelección presidencial. Y no para los pero en el 2009 yo escribí 2 artículos en el periódico El Diario Libre sobre mis aportes a la reforma constitucional en este tema. Para que en esa reforma constitucional que se iba a hacer, se tocara el tema de la Cámara de Cuentas. No lo tocaron. Se quedó igual. Y evidentemente los problemas que yo lo dije en el juicio, que a mí me oyeron pero no me escucharon los senadores. Me oyeron pero no me escucharon. Y yo he martillado tanto tiempo con esto porque hay que modificar, porque si no los problemas van a continuar. ¿Por qué? Porque todos los 5 quieren ser presidente. O todos los 9 quieren ser presidente. Sí. Entonces tú, que tienes una pugna a lo interno, para ver cómo fracasa para yo subir a presidente. 16 ¿entiendes? años después, lo que usted lo que yo dije, se está viendo ahora con falta de efectividad. Pero una pregunta. Lo decía Fidel Castro. Exactamente. La historia me absolverá. Exactamente. Y ahora una pregunta. En el mejor de los casos, en el mejor escenario, ¿cómo debería ser una Cámara de Cuentas correcta? Mire, ¿Y cuál sería la función? ¿Qué nos aportaría a nosotros, al ciudadano de a pie, al que lo está viendo ahora en un carro público? Claro, y como hay otros países que son verdaderas cámaras de cuentas creíbles. Mire, lo primero comienza por la elección, por la escogencia. ¿Quiénes los escogen? Los diputados, que no necesariamente ni conocen la propia ley, y solo están eligiendo y se lo digo porque cuando yo tuve el juicio político, senadores como Jesús Vázquez, que era senador en ese momento, me decía, si usted no puede hacer eso, ¿por qué no renunció entonces antes? Lo que le están diciendo ahora. Y yo le decía, eso es una irresponsabilidad de su parte, señor senador. Yo estoy aquí. Aprovecha el tiempo hoy aquí para preguntarme cosas que sean realmente de valor. Pero tú no me puedes decir a mí, si usted ve como el presidente ahora dice, pero ¿por qué que se vaya? No, es una irresponsabilidad de los senadores y de los diputados. Eso es un paño con lo que tienen que hacer es crear una comisión técnica, una subcomisión técnica de la Cámara de Diputados que actúa como fiscal. Claro. Y mandarla a investigar. Parte de sus deberes. Y mandé a investigar. Esa investigación va a ser un informe. Ese informe va al Pleno de la Cámara de Diputados. Si ellos determinan si hay calidad o no para un juicio político. Y si lo hay, pues lo mandan al Senado y el Senado comenzará su investigación ya como juicio político. Pero la escogencia... empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Y yo proponía que, como era antes, porque cuando yo fui presidente, no era en la Cámara de Diputados. Era una terna que mandaba el presidente de la República al Senado, y el Senado escogía. Era más fácil. Era más fácil, pero era el presidente que lo mandaba. Claro, ahí se puede inferir que la persona que va a salir es una persona afecta al presidente. Yo era amigo del presidente, soy amigo del presidente. Desde entonces. ¿Quién era? Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández a mí no me manda. Ni él ni nadie. Pero no todo el mundo tiene esa ética. Correcto. Y ese nivel de... Correcto. Y además, y Fernández lo sabe. Sí. O sea, que tampoco, nunca hubo nada ni de él ni de sus ministros hacia mí. Se lo puedo asegurar. Ahora, ¿qué yo proponía? Que, si ya hay una pausa, me avisan, ¿eh? No. Yo proponía que un equipo de técnicos, de peritos de la profesión contable, sean quizás como una comisión ad hoc al Congreso de la República, la que se encargue de evaluar a las personas que tienen el interés de ser miembro. Sí. ¿Y por qué no pueden haber aspirantes? Lo gente pensaba. que quiera. No, pero que sí que los hay. No, pero que no hay. De hecho, cualquiera puede ir. La última fueron más de 200. Fueron 200, más de 200. Claro, cualquiera puede ir. Pero entonces, si usted pone un grupo de técnicos para que evalúen a esa gente, y esos técnicos van a determinar que hay 40 de los 200, 300 que tienen calidad, no la calidad. Entonces, esos 40 los mandan a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados va a escoger entre los 40. Señor. Y va a someter una terna. Señor Terrero, tenemos que ir a una pausa, pero quiero dejar una pregunta. ¿No hay en la ley o en el reglamento de escogencia
criterios para escoger a esos integrantes de la Cámara de Cuentas? Vamos a una pausa y usted nos responde ahorita. Okay. El plato del día. El plato del día. Seguimos, esto es el plato del día. Gracias por su sintonía, donde quiera que usted esté, por cualquiera de las frecuencias que usted nos escuche y en cualquier parte del mundo. Nuestra intención es informarlo de lo mejor posible, y precisamente por eso tenemos a nuestro invitado, el licenciado Andrés Terrero, expresidente de la Cámara de Cuentas, y estamos hablando de la Cámara de Cuentas, su composición, sus funciones, para arrojar un poco de luz a usted que posiblemente sea como yo, un señor que lo que quiere es que den las 6 para irse a correr para el mirador. Sí, pero tenemos que saber cómo funciona todo esto, porque la verdad es que finalmente es hacer ciudadanía y es nuestro dinero el que está en juego. Una cosa, cuando Tomasina llevó el primer informe junto con otra de los miembros del Pleno, el presidente del Senado le advirtió que si llevaban a un juicio político a Janel, era todo el Pleno. ¿Eso lo establece la ley? ¿O se puede hacer de manera individual? No. Eso es un error del presidente del Senado. Y también ahora mismo, mi amigo, el senador de Peravia, ha dicho, bueno, si no se van todos, pero que eso Exacto. Es que eso no es así. No se puede. No, es que no es tierra arrasada. No es tierra arrasada, que pasó en mi caso. Exacto. O sea, óyeme, tú investigan. ¿Quiénes no tienen ninguna culpa de lo que estaba pasando? Juan Adalberto Lora y Andrés Terrero. De verdad. Entonces esos dos tú tienes que sacarlo. O sea, si yo después quiero renunciar, me voy. Claro. Pues esto no es tierra arrasada, de que se van todos. Es un disparate. Volviendo a la... Vamos a asignar responsabilidades. Que eso, bueno, pero que en todo final, caso eso es necesario. Pero al final también podría ser que ellos dicen eso porque el Pleno, como usted nos has descrito, es el que manda. Entonces, si el Pleno es el que manda, el problema es del Pleno completo. Pero puede ser que la mayoría del Pleno esté correcta. Podría ser. Podría ser que sea la minoría. Pero entonces sí. Correcta. Pero entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con una investigación seria que haga la Cámara de Diputados. Pero de ser así, señor Terrero, si la mayoría del Pleno está correcta, entonces se impone lo que quiera esa mayoría. Claro, porque la mayoría tiene la fuerza. Entonces, pero no la razón siempre. Sí, cierto. No siempre la razón. Pero si la mayoría del Pleno está correcta, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? No es del Pleno, porque ¿qué pasa? Como es un órgano colegiado, lo que tú tienes, la potestad que tú tienes como presidente o como miembro es votar en contra. Y votar en contra. Y por un asunto de cantidad ya. No, pero tu voto cuenta. Sí, tú dices, voto en contra porque esto afecta a la ley, esto es violatorio, aquello, o hay una ley de austeridad o lo que fuere. Se da siempre en los organismos colegiados. Claro que sí. Usted justifica su voto. Claro. Exacto. Retomando mi pregunta, señor Terrero, ¿hay en la ley un criterio o criterios para la escogencia que puedan orientar a la comisión que se cree para esto? En la ley 1004 están las características para ser miembro de la Cámara de Cuentas. Hay que ser profesional, para comenzar, y tener más de 35 años de edad. Pero profesional, ¿eh? No importa. De cualquier ramo. Dice esto, no dice áreas afines, pero eso es relativo. Pero ahí están dadas las características. Pero lo que yo siempre he aspirado es que sean contadores públicos, la mayoría, ¿verdad? Y ahora lo hay. Entonces, yo no sé, y eso es una investigación que se puede determinar quién tiene la razón, investigando a lo interno. Porque la comisión que fue a la Cámara de Cuentas que yo dirigía, y lo pueden verificar, René Polanco era uno de ellos, y el patrón, ¿cómo se llama el patrón? De Santiago. Que es comunicador también. Bueno, está aquí a las 3 de la tarde. Correcto. Ángel Acosta. Esos dos de 3 eran miembros. El otro se murió. Y ellos terminaron que yo no tenía ninguna falta de nada, ni Juan Adalberto Lora. Pero la política decidió lo contrario. ¿Y por qué? En este caso en particular. Definitivamente la Cámara de Cuentas se usa como estrategia para poner, quitar, guardar, tapar, mostrar lo que me interesa o lo que no me interesa. Pero yo prefiero no concluir en eso. Eso es lo que vemos desde afuera. Sí, pero eso más con los chismes que se están viendo ahora. Eso depende del técnico. O sea, el técnico es el que tiene que aceptar o no aceptar. O sea, la calidad ética de un profesional es fundamental en esto. Y eso uno lo puede evaluar. Y yo creo, yo he propuesto aquí que a la persona que va a ocupar puestos importantes en el Estado le hagan la prueba del polígrafo.
la prueba del polígrafo. ¿Se mide la ética, señor Terrero, con la prueba del polígrafo? Yo le acabo de que sí. preguntar. ¿Es mentiroso o no? No, Claro que yo le sí. acabo de preguntar El cuerpo te dice. El cuerpo dice cuando tú mientes. Le en el acabo de en el preguntar polígrafo. cómo se hace, lo hice en los comerciales, cómo se hacen para que no se filtren de la Cámara de Cuentas hacia las personas que están siendo auditadas, chequeadas, información que pueda ser, guarda eso, esconde, Todo es rompe. todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Y Todo más depende entre del 200 y pico profesional. gente. Oye, Pero todo que además, depende, todo depende del profesional. lo decía Terrero, ¿quiénes lo eligen? Es ahí. ¿Quiénes lo eligen? Los Es la partidos escogencia. políticos. ¿Y cómo se lo reparten. Entonces, no puede ser. Entonces, por eso yo digo, señores, si ven mis artículos proponiendo un auditor general de la nación, como lo ven en Estados Unidos, en otras naciones, en algunos países de Latinoamérica, esa persona con una capacidad técnica probada, con un equipo de técnicos abajo, y mire, eso fortalece la democracia y fortalecerá al que esté en el Poder Ejecutivo cualquiera, si cuando lo quiera hacer bien. Claro. Por ejemplo, el presidente Abinader ha dicho en reiteradas oportunidades que quiere hacer un buen gobierno. Y de hecho, se jactaba de decir que esta era su Cámara de Cuentas y que era una buena Cámara de Cuentas. Y yo creo que él lo hacía porque creía en eso. Sí, Claro. sí. De hecho, te lo dices, 4 son auditores. Claro, son ahora Son contadores técnicos públicos. en contar y en revisar. Claro, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, no es que el Senado diga, no, juicio político. Es una irresponsabilidad, señores. Manden a una comisión a investigar lo que está pasando. Y van a hablar con cada uno del pleno, van a hablar con los empleados, van a ver las actas y van a determinar quién tiene la razón. Entonces, si hay que hacer un juicio político, háganselo al que tiene que hacer juicio político, no a todos. Señor Terrero, y entonces ahora mismo, cuando en toda esta marabunta de situaciones que está pasando y el Pleno está enfocado en situaciones que tiene fuera de ahí que responderle a instituciones fiscalizadoras como el Congreso, ¿qué está pasando a lo interno con esos 600 empleados? O más de 600. Los empleados siempre están trabajando. Lo que pasa Pero es, trabajando ¿y qué? los Mientras auditorías? ¿Y qué pasa con los resultados? Lo que pasa es que mira qué pasa, hay muchas auditorías, ¿verdad? Y la auditoría es un proceso. Primero se determina que vamos a auditar la compañía, el ministerio tal. Y se manda una comunicación formal diciéndole, el día tal, un equipo de auditores va a hacer una auditoría. Esos auditores son fulano, fulano, fulano y fulano. Se ponen en una lista. Esa auditoría comienza, un equipo de técnicos, supervisores, auditores, senior y junior, y comienzan a trabajar. Cuando termina su trabajo, vamos a hacerlo más rápido, ese informe va al Departamento de Dirección de Auditoría de la Cámara de Cuentas. A Dirección de Auditoría de la Cámara de Cuentas. División de Auditoría. A dirección. A dirección. Esa dirección revisa todo con los auditores y todo eso. Y cuando entiende que está bien con los auditores, entonces lo pasa al control de calidad profesional, que es un departamento que se creó hace muchos años, que algunos dicen que fue en la época de la gestión pasada. No es verdad. Eso siempre ha existido ahí, y ese departamento de control de calidad verifica lo que se ha hecho y pone el cuestionamiento, y después se manda a una comisión que lo crea, que la forma el Pleno, que uno de los miembros del Pleno la preside. Una comisión que la preside un miembro del Pleno a evaluar esos informes. Resultados. Y cuando esa comisión dice que está de acuerdo, lo manda al Pleno en su conjunto. Para la aprobación. Y el Pleno es el que decide, se puede emitir el borrador o se puede emitir el definitivo. Cuando se emite el borrador, se le manda al auditado. Mire, ahí está la auditoría, verifique, te dice qué pasó. ¿Quiénes componen la comisión que revisa los resultados antes de llegar al Pleno? Bueno, un miembro del Pleno, el director de auditoría, el director de control de calidad y algunos auditores de los que actuaron en el momento. Una comisión técnica. Y por eso yo dije que es difícil, señores, que usted dice que se maquillaron auditoría arriba en el Pleno. Oye, hay que hacer muchas cosas para maquillar una auditoría. Casi volver para atrás. Comenzar del principio. Casi volver para atrás. Pero la gente no entiende. Porque al final lo que hacían era no hacerla. Bueno, si tú no, es otra cosa. Sí. También es como que tú dices, es como una copia ciega. Exacto. No la hago, ¿verdad? Es publicidad ciega. Hay gente que dice, mira, tenga esa publicidad, pero no la ponga el anuncio. ¿No era? A mí nunca me han dicho no me eso. conviene. No, ni a mí. Nunca me han dicho Y eso. ¿sabes por qué no conviene a veces? Porque tú no quieres necesariamente dar más publicidad. Y como eres amigo tuyo, mira, te voy a poner una publicidad, pero no la ponga. Porque entonces después va a venir Terrero, y va a venir fulano, y va a venir todo el mundo a pedirme. ¿Entiendes? Eso es así. Entonces, en este caso, lo que tú puedes hacer es decir si hay negligencia o no en la ejecución de la auditoría. ¿Ok? Eso tiene que determinarlo. Ahora, el informe anual que manda al Congreso, que es un tema constitucional, que es con el que se le da el descargo al Poder Ejecutivo, el Congreso tiene que poner una comisión, que no sé si lo hace,
para analizar ese Antes de ese informe, la prensa tiene Eso es demasiado acceso. trabajo. ¿Hay alguna ventanilla, alguna forma de que la prensa pueda saber cómo están, a qué nivel van las auditorías, a quién se está auditando, qué se está haciendo? La prensa puede saber a quién están auditando, pero no las interioridades de la auditoría. Okay. Y esto es Hasta que el importante. informe no Y esto sale. es importante lo siguiente, señores, que yo tengo un dilema con la actual miembro, la tal Cámara de Cuentas. Los informes de auditoría tienen dos vertientes. Uno que va a la página web, según yo, a la página web, porque esos son los que no tienen ningún indicio de responsabilidades penales. No son todas que se van. Ahora van todas, ¿eh? Exacto. van Ahora todas. bien, las auditorías que hay indicios, porque la Cámara de Cuentas no puede concluir. Claro. Hay indicios de responsabilidades penales, se mandan al Ministerio Público. Y esas auditorías no deben ser públicas. ¿Por qué? Porque usted está condenando a priori a una persona. Porque eso, ¿Qué es lo que está pasando eso ahora? no indica que usted es culpable de algo. El Ministerio Público va a revisar. Y si entiende que sí, lo va a acusar. Y entonces el juez es el que determina si usted es culpable. ¿De qué cosas se está acusando este pleno, señor Terrero? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que ¿Qué es lo que se está poniendo en duda? Yo pienso que hay un problema de mala conducta ahora mismo, porque yo no puedo hablar de acoso sexual porque yo no lo conozco, ni acoso laboral tampoco lo conozco. ¿Y desde el punto de vista técnico? Bueno, no sé, porque el presidente sí dice que hay un problema técnico. Él dijo, oye, o sea, yo no sé. Bueno, de hecho, él dice que él tiene que hacer cosas fuera de la ley porque el Pleno lo pide. Eso, pero es una interpretación equivocada del presidente. Totalmente. Yo creo que su presentación de ayer no debió ocurrir. No. No debió ocurrir. Esa es la opinión mía, no debió ocurrir. Y si tú estás haciendo algo Admitir que tú en contra tienes de la que hacer ley, cosas contra la ley, usted lo que tiene que hacer es votar en contra y te decir que anulas. hubo una violación a la ley. Voto disidente. Y además usted puede informar, ¿eh? Hay- O sea, la Cámara de Cuentas no depende de nadie, pero puede informar. ¿A quién? Al Congreso. Al Congreso, que es el que lo elige indirectamente. ¿Y usted como miembro puede hacer algún tipo de informe de cosas Sí, que estén pasando en lo sí, interno? Claro que sí. Y yo lo hice. Y lo- Y no me hicieron caso. Nunca me hicieron caso. Nunca. Es más, la ley dice que hay una comisión de ambas cámaras que debe revisar el presupuesto y la ejecución de ese presupuesto de la Cámara de Cuentas. Nunca se reúne. Y yo pedí, en un momento determinado, por una carta que la tengo, las cartas, porque yo tengo todo documentado, a esa comisión, por favor, manden la comisión para revisar esto. No me hicieron caso. Porque la política se mete en el medio. Mira, por ejemplo, esta Cámara tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero a lo mejor le han dicho, no conviene ahora. Pero ¿cómo que no conviene? El problema no es cuando convenga la cosa, es cuando la cosa hay que hacerla. Si hay que cambiarla, se cambia. Óyeme. No conviene porque el gobierno de Abinader dijo que esta es su Cámara de Cuentas, que mira, no importa, si falló. Pero el presidente no es culpable de eso, ni tampoco el Congreso. El Algunos- Congreso sí, por la forma eligió. por la forma como lo elige. Su elegir y su elección Sí. y su posterior fiscalización de lo que está pasando. Pero eso también es subjetivo, porque son profesionales, porque se escogen. Claro, no. Ahora tú puedes decir, había otros mejores, quizás, pero eso es la opción. Eso esa cumplía opción los requisitos. Es correcto. Pero entonces Y a todos le dieron los 5 minutos o 3 minutos hay quienes dicen para evaluarlo. que este presidente no renuncia porque renunciar sería admitir las acusaciones. Mira, dice el presidente Luis Abinader, rapidito, calificó como preocupante la situación a lo interno de la Cámara de Cuentas, a raíz de la cual el titular de ese órgano se ha denominado a sí mismo como un preso de confianza. ¿Usted fue un preso de confianza también? No, lo que pasa es que Él puede esa renunciar. palabra no se puede usar. Sí, claro, cuando él quiera puede renunciar. No, lo que pasa es que preso de confianza es una figura que él ha usado porque él entiende que él no puede hacer nada, que está de mano atada. No, y él sí puede hacer. Lo que puede hacer es votar en contra, documentar su voto e informar cuando tenga que informar. Oye lo que dice el presidente Pero Abinader. déjame decirte algo, perdón, antes que tú digas lo que dice el presidente. Yo quiero ser claro con esto y coherente. Yo soy profesional, ¿eh? Esto no es un tema político. El presidente se refirió a la Cámara de Cuentas anterior y dijo que el presidente debería renunciar. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora está diciendo que está preocupado. El presidente no tiene que meterse en eso. El presidente es un poder de Estado independiente que es auditado por la Cámara de Cuentas. Es verdad. No tiene que hablar de eso. Es verdad. Punto. Óyeme, No bien cuando dicho, el juicio bien dicho, político bien mío, Leonel Fernández Ese- nunca dijo nada. Nunca, ni esto, ni sí, ni no, nunca. Porque eso es un poder independiente. Señores, hay que entender lo que es el Estado. Y no puede ser. No hay que opinar de todo. Aquí siempre lo aclaramos, Pero, eso, señor a Terrero. le preguntan, digo, no tengo comentario.
Aquí siempre lo aclaramos, señor Terrero, que la diferencia entre Estado y gobierno. Sí, claro que sí. no se distingue desde lo popular, y la verdad es que sí es una muy buena aclaración. Cuando el Estado está actuando y en el Estado confluyen incluso sector privado y sector público, de los diferentes estamentos, y el gobierno ya es otro estamento dentro del Estado. Y yo soy un técnico, yo hablo siempre como técnico. Me opuse a un tema de la Contraloría de la República responsablemente. No di que por atrás, por abajo, no. Es más, le mandé una comunicación al presidente diciéndole mi posición firme, no han respondido. Perfecto, sobre un tema en particular. ¿Qué va a pasar entonces, señor Terrero? En la Cámara de Cuentas, debería el Congreso hacer una investigación, un descenso con una comisión especial de técnicos. No manden a cualquiera, manden unos técnicos a evaluar lo que está pasando. Y en base a eso, que decidan. Bueno, muchísimas gracias. Despedimos con mucho agradecimiento. Esto ha sido una cátedra magistral. Pero miren, lo rápido, que hemos tenido en el día de hoy. Para que el licenciado Terrero se vaya. ¿Qué diga? Dice el presidente, ¿verdad? Destacó que es una institución independiente, dice el presidente, y se refirió que el Senado ya tiene idea de qué hacer. Entonces, textualmente, ese es un tema preocupante, es un poder independiente y veremos qué hacer. Tú no tienes que ver nada. No, y tampoco puede hablar, tampoco puede decir que el Senado tiene ideas. El Senado también tiene algunas ideas sobre eso. Bueno, el presidente que me disculpe, ¿verdad? Sí. Que nos disculpe a todos. Que nos disculpe el presidente, pero no estamos de acuerdo con ese planteamiento. Muchísimas gracias. Le está hablando un técnico, presidente, un técnico que le está hablando. Muchísimas gracias al señor Andrés Terrero, expresidente de la Cámara de Cuentas, que nos ha acompañado en el día de hoy con tan gran explicación, clarificando. Diáfanas explicaciones. Una cátedra. Gracias a ustedes. Esto es el plato del día. El plato del día.